capítulos que vamos a tratar de ir un poco más rápido, porque a partir de 2 Samuel 15, que es donde vamos a continuar hoy, acuérdense que el tema es cómo mantener el liderazgo. En definitiva, este era el tema de fondo. Así como con Saúl habíamos aprendido cómo perder el liderazgo, con David la idea es cómo mantenerlo. Y David había hablado repetidamente que su problema fue su liviandad con todos sus hijos, que tiene que ver con la misma liviandad con que tomó los matrimonios hasta Betsabé. Era un matrimonio y una concubina atrás de la otra. Incluso ahora vamos a ver que cuando en este capítulo David huye de Jerusalén porque el hijo había tomado el lugar, él deja el palacio en manos de sus 10 concubinas. Es decir, evidentemente a sus esposas, sus concubinas, y de los muchos hijos que tuvo, evidentemente era muy livianito con todos, no se preocupaba demasiado. Y resulta que este Absalón es el tercero en línea de sucesión. Este Absalón, acuérdense, había matado a su primer hijo, Amnón, y después de Amnón había otro que no aparece de nuevo. Es decir, entra el tercero, que es Absalón, que es el que toma venganza porque Amnón había violado a su hermana Tamar. Pero Absalón había aprendido de su padre todos los mismos errores que David había cometido, lo cual a uno lo lleva a pensar cuántas de estas cosas ocurren habitualmente. Entonces, en 2 Samuel 15, si uno va leyendo el texto, una de las cosas que dice Absalón, ¿quién me tendrá por juez en la tierra? Es decir, la ambición de Absalón era enorme. Él quería ser el rey, él quería tener el mando, y su padre David lo molestaba. Entonces, había que hacer algo por esta cosa. ¿Qué había hecho? Él había tomado carros y caballos y 50 hombres, dice la Biblia, que corrieran delante de él. Es decir, en un rasgo de ostentación, porque él no era el rey, era el hijo del rey. En todo caso, el que lleva una gran comitiva abriendo paso, lo vemos con cualquier presidente que viene con su custodia alrededor, pero este era el hijo simplemente, y había puesto 50 hombres que iban corriendo a una gran procesión. Evidentemente él ya tenía un concepto de sí mismo muy importante. Acuérdense que aparentemente lo que la Biblia dice es que era una persona muy linda, de aspecto muy agradable. Y a veces el creérsela tiene sus conflictos. En aquellos tiempos no había un sistema judicial como hay hoy, y los reyes eran lo que hoy sería en nuestros países la Corte Suprema. Entonces, cuando la gente buscaba un poco de justicia y no la lograba en lo que se llamaba las puertas de la ciudad, las ciudades estaban rodeadas por un muro, y en la entrada había como un gran patio de entrada, y ahí era donde se sentaban los ancianos y donde juzgaban los casos que le traían la gente. Y cuando no lo podían juzgar o estaban descontentos, la posibilidad era frente al rey. Bueno, esto es
lo que él quería tener, la posibilidad de ser este tribunal supremo en lugar de David. Y él se sentía más capaz que David. Entonces, lo que empieza a hacer Absalón es tirar abajo la imagen de David. Es decir, en lugar de llegar por sus propios méritos, lo que busca es tirar abajo al que está arriba, que es la típica conducta del mediocre. El mediocre no llega porque tiene méritos, el mediocre llega porque le tira basura al que está arriba para tratar de bajarlo. Porque es tan mediocre que no le puede ganar al que está arriba. Entonces la única forma es jugarle sucio, es lastimarlo de alguna manera. Y entonces, por eso es que se acerca a un hombre y le dice, mira, tus palabras son buenas, son justas, pero el problema es que no tenés quien te oiga de parte del rey. Es decir, el rey no te oye, pero yo te puedo escuchar. Se está vendiendo al mejor postor. Y ahí es donde dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Porque yo les haría justicia. Claro, él está además pensando que cuando Amnón violó a Tamar, David no hizo nada. Y debería haberlo hecho, porque al fin y al cabo era el heredero. Entonces, continúa el texto y dice, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. ¿Vieron? Cuando se acerca para inclinarse con respeto, él no se queda ahí distante aceptando esto. Él se acerca, lo toma de la mano y lo besa, lo abraza. Esto es típico populismo, lo que hoy llamamos populismo. Es decir, el tratar de utilizar al otro, de acercarse, de mostrar, yo estoy cerca, cuando en realidad lo está usando a esa persona. Entonces, él quería presentarse frente a la gente, para que la gente lo quisiera, como el hombre del pueblo. Yo soy uno de ustedes, yo soy como ustedes, yo te voy a hacer justicia. En realidad, del otro lado, uno lo escucha y dice, bueno, por fin alguien que me va a escuchar o me va a dar algo. Pero en el fondo, cuando uno mira la actitud del corazón de este hombre lo único que quería era utilizar a la gente, utilizando este mecanismo tan común. Entonces, él actuaba como si estuviera por encima de todos los demás e incluso por encima del rey. Y él buscaba crear esta imagen de ser el hombre del pueblo. Él es como yo. Él no está allá arriba como el rey que está distante e inalcanzable. Es crear una imagen, por supuesto, ficticia. Entonces, Absalón parecía ser el verdadero y indisputable heredero del trono. Si le preguntaban a la gente, bueno, ¿y quién va a suceder a David? Y Absalón. Tiene todo a favor. Además, es el más parecido a nosotros, es el más cercano a nosotros. Entonces se fue volviendo, dice, así robó Absalón el corazón de los de Israel. Se volvió popular y se volvió muy confiado, mucho más incluso que David. ¿Por qué? Porque le estaba moviendo el piso a David, lo quería sacar a David, lo quería echar. Entonces él sabía dónde posicionarse al lado del camino cuando la gente viene a juicio, buscaba a personas con problemas, que es lo que hace esta gente. Se acerca a las personas conflictas para decir, mira, yo te puedo ayudar. Tomaba interés personal. Y claro, la gente decía, hoy, alguien que puede hacer algo y que se acerca a mí. Mostraba una presunta compasión
y nunca atacó a David de frente y directamente. Él lo hacía indirectamente. Él decía, yo te puedo dar justicia, e implicaba, David no te puede dar justicia. Yo estoy cerca tuyo. No decía, David está lejos y no se va a acercar. Simplemente decía, yo estoy acá, e implícitamente se dan cuenta que es toda una conducta típica del político moderno, de cualquier país y en cualquier lugar. Son todas estas cosas, pero en el fondo, cuando uno lee el texto, se da cuenta que ninguna de estas era original, era verdadera. Era simplemente una actuación, porque el objetivo no era ayudar a la gente, el objetivo era posicionarse en la posición del rey. Entonces, Absalón prometió ser mejor que David, de alguna manera, y estuvo promoviendo el descontento de la gente contra David. De alguna manera, a la gente la ponía en la situación de decir, ¿en quién vas a confiar? ¿No te parece que David ya está viejo, tiene un montón de años, no te presta atención, a lo mejor no sería mejor que venga su heredero? Y esto provocó fíjense la palabra que voy a usar, una grieta en Israel. De un lado estaba el rey legítimo, del otro lado estaba su hijo Absalón, que era un típico político que aprovechaba las circunstancias para beneficio propio. Aldo, Sí. Yo veo en cuanto a la gente, se acercaba porque se sentía identificada, se sentía escuchada, ¿sí? Sentía alguien que podía, que lo tenía presente, algo así. Entonces me voy ya que estamos hablando de liderazgo, ¿no? ¿Cuántos líderes están en determinada altura como inalcanzables? La otra vez hablábamos, ¿no? Digamos, pedir cita, es muy difícil acercarse. Eso pensaba. Sí, es así, y él aprovecha el sistema. Acuérdense que en aquellos tiempos uno no podía entrar en los aposentos del rey o en la cámara del rey por motu propio, tenía que prácticamente ser invitado. Entonces el rey tenía una enorme distancia, pero justamente acá está como resumido todo lo que representa hoy muchas veces la manipulación de la gente para beneficio propio, ¿no? Pero ahí estamos hablando también, por ejemplo, de Jesús caminaba con los suyos y era algo diario, ¿sí? Que sería la parte de discipulado. Creo que el discipulado no es una hora a la semana el sentarse y hablar, sino es el discipulado, es el que la persona ve las reacciones, hay un vínculo, ¿no? Yo siempre comento de un líder que tenía una líder, ¿no? Que a ella se sentaba en la cabecera de la mesa y a ella no se le movía un poquito el pelo, ¿entendés? Ella era perfecta. Entonces, ¿cuánto cuesta desde abajo poder acercarse y generar un vínculo? Porque creo que debe haber un vínculo de alguna manera. Correcto. Lo hemos dicho más de una vez acá. Es decir, pretender discipular una hora por semana no es discipulado. El discipulado es estar al lado mucho tiempo, en situaciones buenas y en situaciones malas, agradables y desagradables. Es decir, el discipulado implica un compromiso mucho más profundo que hacer lo que hago yo, una charla por semana o una reunión por semana. Es mucho más que eso. Ahora, el tema es cuando estos líderes, como Absalón, se presentan como si fueran un discipulador correcto, tiene toda la apariencia y claro, la gente de lejos les cree.
es cuando uno empieza a caminar al lado que empieza a encontrarle los problemas. Justamente todo lo contrario de Jesús. Él agarró a los 12 discípulos y durante 3 años y medio convivió con ellos. Y ninguno de ellos pudo decir al final de los 3 años y medio que él había pecado. Es una cosa increíble, porque cualquiera que camine con nosotros 3 años y medio constantemente va a poder decir que cometemos muchísimos pecados todos los días. También, Aldo, hay una cuestión que a mí en este modelo de tan cerca de la gente, que obviamente que me gustaría que... Pero también hay una preocupación de que a veces la gente no termina de ubicarse en que el líder también tiene compromiso, responsabilidades, tiene familia, tiene... Entonces, a veces, digo esto, no es fácil caminar cerca de tanta gente. Entonces, Jesús eligió 12, trabajó más íntimamente con 3, había una tercera línea que eran 70, digamos, pero fue ordenado, me parece, ¿no? Convivió con ellos. Sin duda hoy los tiempos sería muy difícil que alguno de nosotros agarrara 12 personas y conviviera 3 años enteros, desde lo económico hasta el tiempo, hasta todo lo que eso significaba, o salir a caminar, recorrer. Pero hay un punto también donde la gente levanta líderes por conveniencia o porque saca su tajada. Esto también tiene que ver con el populismo, ¿no? Porque el liderazgo de Jesús también nos marca obediencia, una bajada muy fuerte, que también la gente tiene que respetar a quien ha considerado su líder. Entonces, yo veo acá a un Absalón acercándose a la gente, lo cual es una virtud, pero jugando un juego, jugando un rol, y seguramente la gente sacó provecho de algo, porque si no la gente se aburre de los líderes tan buenos, por decirlo así, ¿no? Cuando el líder te empieza a marcar errores o eso... Pero fíjate que el acercamiento de Absalón era absolutamente circunstancial. Se acercaba por unos instantes, les vendía una imagen y después no continuaba la relación. Todo lo contrario de Jesús, que cuando les llamaba la atención o hablaba medio fuerte, dice, sí, ustedes también quieren irse, váyanse, ¿eh? Miren que yo puedo hacer la cosa sin ustedes. Es decir, a Jesús no le interesaba conservar a la gente manipulándola al lado. El tipo les hablaba fuerte. Y si no les gustaba, aguántensela o váyanse. Eso no te lo hace nunca un populista. Correcto. De todas maneras, también como dice Sandra, hay líderes que son intocables. Y también es otro extremo, ¿no? Inalcanzables. Inalcanzables. Bueno, ahora, fíjate lo siguiente. Lo estás diciendo y me parece que son las limitaciones del discipulado en las iglesias hoy. Nadie puede discipular 60 personas. Y estamos hablando de una iglesia pequeña. Si Jesús, full life, pudo discipular a 12 y como decís, un poquitito a 70, ¿cómo pretendemos que el pastor disipule a las 300 personas que tiene una iglesia? Hay que armar un sistema de discipulado donde haya muchos que estén retransmitiendo la cosa. ¿Por qué? Porque uno no puede convivir lo suficiente como para discipular con todo el mundo. Porque como decís, vos tenés una familia también. Para Cristo, su familia eran sus discípulos. Sí. Así que me parece importante entender esto, que qué diferencia hay entre vayan y hagan discípulos, que es lo que Jesús dijo, y preséntense como el salvador del pueblo, que era lo que quería hacer Absalón. Claro. Y acá viene justamente el punto que me interesa marcar ahora,
porque hemos venido hablando Perdón, Aldo. Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Perdón, hay algo que también quiero aportar a lo que estaba hablando José Luis, que también la gente se cree que porque es pastor tiene que estar a su servicio las 24 horas del día. Hay gente que es respetuosa, ¿no? No voy a hablar de todo, pero hay mucha gente, porque es pastor, tiene que estar a mi disposición, porque para eso es pastor. Para eso le pago. Para eso le pago. Sí, no, pero generalmente esa gente ni ofrendan, generalmente, que es peor. Entonces, esa mentalidad está en el pueblo. Realmente cómo de alguna manera se va tergiversando todo, nos vamos equivocando, porque el pobre pastor no da abasto para llevar sus 30, sus 40, sus 50, sus 70, no sé cuántas, y la gente demanda como que fuera la última Coca-Cola del desierto de ella, porque yo y mis necesidades, mi pupo. Y no considera, como decía José Luis, a veces no lo consideran los pastores. Y sí, me voy a incluir, somos ávidos muchas veces para criticar, somos ávidos para opinar ligeramente, y eso cuánto daño hace al cuerpo de Cristo en definitiva, ¿no? Porque no edifica a nadie en resultados. Exacto. El otro día lo estábamos comentando esto, que hay dos errores. La gente le dice, para eso te pagamos, hacer la tarea esa. No es nuestra tarea hacerlo, sino es la tuya porque para eso te pago. Y del otro lado está el error del pastor que dice, tengo que hacerlo porque para eso me pagan. Entonces, una relación pastoral de crecimiento espiritual mutuo se convierte en una transacción comercial manejado por el dinero. Aldo. Sí, Sergio. Bien. Buenas tardes a todos. Volviendo un poquito al tema de este pastor, lo que pasa es que todo esto se tendría que empezar a enseñar en el discipulado, que el pastor no es Superman, o sea, no es un superhéroe que está a las 24 horas del día y que se las sabe a todas. El pastor también tiene sus errores, que el pastor también tiene que rendir cuentas, que el pastor tiene que reunirse con su grupo de confianza para ser ministrado inclusive. Lo que pasa es que tenemos el concepto que viene del catolicismo de que el cura es el que arregla todo, el sacerdote. Entonces el sacerdote es impoluto, el sacerdote es intocable, el sacerdote es inalcanzable. Y acá también nosotros hemos adquirido ese formato. Yo creo que con un buen discipulado, enseñando desde el principio, lo que pasa es que estas cosas no se hablan desde el principio, se hablan justamente cuando está el problema ya candente. Y ahí empezamos a decir, no, lo que pasa es que el pastor no está a las 24 horas. Sí, pero el pastor, y bueno, me ha pasado a mí en situaciones en que he tenido que ir reemplazando el pastor, no se esperaban a que llegara yo, sino que esperaban que llegue el pastor. Y el pastor estaba en otro lado, o el pastor había viajado, o el pastor estaba enfermo. Pero no se entiende. No, la gente no lo entiende porque creo que nuestro error es no disipularlo, no enseñarlo desde un primer momento. Que somos un cuerpo y que hay distintos ministerios y que a veces el pastor no puede, simplemente porque es un ser finito, es un ser que descansa, que lo va al baño. Me acuerdo que a una persona dije, lo que pasa es que nuestro pastor va al baño, o vos no te lo imaginas en el baño. Y no, y bueno, pero va al baño como yo, como todo. Creo que por ahí pasa. Y volviendo a Absalón se aprovecha de esta situación porque conoce las formas, que a veces cuando se suceden los problemas en las congregaciones es porque es alguien que conoce las formas, que conoce cómo se mueven, que conoce los rituales, el folclore que le llamo yo de la religión. Conoce que no te metas por ese lado, pero la gente necesita escuchar esto. Y bueno, vamos a darle lo que necesita la gente, que escuche, pero después el compromiso, pero que la gente escuche esto. Absalón conocía eso. Absalón sabía que la gente necesitaba un rey cercano
entre comillas, porque David estaba en una situación personal bastante complicada. Lo que llamas folclore, que es cierto, es la cultura religiosa. Ahora, la cultura religiosa latinoamericana, toda, de cualquier denominación, protestante, evangélico, pentecostal, está basada en la cultura católica. Claro. No está basada en la cultura del norte de Europa. Luteranismo, eso. Es una cultura católica. En la cultura católica, ustedes habrán visto en las iglesias más antiguas, ¿dónde está el púlpito? En esas iglesias no se predica desde el frente, como ocurre en las iglesias evangélicas, sino que el cura tiene que subir por una escalerita a un púlpito que está allá arriba, que tiene un sentido. La razón por la que está ahí es porque el mensaje se entrega desde ahí arriba. ¿Por qué? Porque el mensaje viene desde arriba, desde el cielo, desde Dios. Es descendente. Cuando Lutero empieza su reforma, en esa época, la mesa del altar del centro, que está en la iglesia católica, no piensen en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, estaba bien atrás de todo, donde estaba el sagrario, que era donde se ponen las hostias, estaba la cruz, y el sacerdote oficiaba de espaldas a la gente y de frente a la cruz. Porque el sacerdote, estamos hablando años 1300, 1400 todavía, oficiaba de intermediario entre los hombres que estaban a su espalda y Dios que estaba ahí adelante. Entonces, toda la misa se oficiaba a Dios porque estaba ofreciendo el sacrificio del Cordero en cada misa. Por eso la hostia, el pan y el vino, ¿no es cierto? Lo ofrecía a Dios en cada misa todos los días. Nosotros creemos que, como dice Hebreos, Cristo una vez y para siempre. Ahora, detrás del sacerdote lo que había era una valla de más o menos unos 70 centímetros de alto que iba de costado a costado de la iglesia y a ese lugar la gente común no podía llegar. Lo más cerca que llegaban, que llegan hoy en día, es al borde de esa baranda para recibir la Eucaristía. Muchos, cuando yo era chico, llegaban ahí, se arrodillaban y el sacerdote del otro lado te daba la hostia en la boca. Los únicos que podían estar ahí arriba era el sacerdote y los monaguillos. ¿Estamos? Esta era la estructura original que tiene cierto parecido con la estructura ortodoxa. No sé, a lo mejor les aburre todo esto, pero tenemos que entender por qué razón somos como somos. En la iglesia ortodoxa, en lugar de la pared que hay en la iglesia católica, en la cual está colgada la cruz, y ahí está la mesa y el oficiante oficia de cara a esa pared, en lugar de esa pared hay una cortina muy grande, a los costados hay algunas pinturas normalmente, estoy hablando de iglesias ortodoxas. Detrás de eso hay una cámara, un espacio vacío, y no se ve lo que hay detrás de esa cortina, salvo que uno mire para arriba, y si miras para arriba,
está todo pintado, un cielo con estrellas y con galaxias y con todo eso. Sería bueno que visiten una iglesia ortodoxa para verlo esto. ¿Cuál es la diferencia? El mensaje de la misa ortodoxa, que tiene más de 1000 años, porque hasta el día de hoy sigue exactamente igual, el sacerdote entra a celebrar misa desde atrás de la cortina. Desde allá. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa a Cristo. Entonces, desde el cielo, el mundo de Dios, el sacerdote, que es el representante de Cristo, baja de aquel cielo, sale de la cámara de atrás, abre la cortina y se presenta frente a la gente. Entonces, ¿qué hace? Simbólicamente se mueve durante la misa y representa a Cristo en su mensaje, ahí da su mensaje y después participa del pan y el vino donde el sacerdote, Cristo, se sacrifica en lugar de todos los que están del otro lado de la valla mirando. Finalmente, cuando la misa termina y el cordero simbólicamente fue sacrificado sobre la mesa, que la mesa representa a la cruz de Cristo sobre la cual fue sacrificado Cristo, el sacerdote ortodoxo completa la vuelta y se va cruzando las cortinas al cielo, simbólicamente. Entonces, Cristo vino, estuvo, se sacrificó, dio su vida y se va a través de las cortinas porque asciende al cielo donde está sentado a la diestra del Padre, bla, bla, bla. Es decir, la misa ortodoxa es una representación simbólica de lo que Cristo significa, es e hizo. Vayan algún día a una misa ortodoxa, obsérvenla con este criterio y les va a abrir la cabeza que tiene una además utilizan pasajes bíblicos todo el tiempo, sea la rusa, la griega, la ortodoxa armenia, la egipcia, son todas básicamente similares. Ahora, si uno lo entiende, el mensaje es hermoso. Lo que pasa es que de ser repetido continuamente, la gente ni sabe lo que está viendo. Volvamos al católico. Católico, después de 1000 años, se separa de los ortodoxos. No está esta cámara de atrás y el venir desde atrás, porque ya no es el sacerdote el que representa a Cristo, sino que presenta a Cristo, nada más. Entonces, el sacerdote oficia de cara a la cruz, de espalda a la gente, porque representa al pueblo, pero cuando tiene que dar el mensaje de Dios se sube al púlpito. ¿Por qué? Porque ahí representa a Dios enfrente de la gente. El mensaje que debe traer es un mensaje de Dios a la gente, es la palabra de Dios llegando a la gente. Esto es lo que debería ser. Y esta es la cultura católica que hereda el mundo protestante. Entonces llegamos a Lutero, ¿qué es lo primero que hace? Él separa la mesa del pan de la pared del fondo y de la cruz. Y toda la misa la dirige desde atrás de la mesa y de frente a la gente. Porque lo que Lutero está diciendo simbólicamente es, yo estoy acá como ministro ordenado para hablar de Dios, mostrar a Dios y guiar a ustedes al encuentro con Dios. Yo no soy representante de Dios, pero sí soy ordenado por Dios para esta tarea.
Entonces, lo primero que hace se da vuelta, en lugar de oficiar de espalda a la gente, empieza a oficiar de frente. Segundo, esa valla que hay en la Iglesia Católica Ortodoxa y en muchas iglesias protestantes históricas, Lutero la saca. Porque simbólicamente lo que está diciendo es, no hay un lugar santo donde solo los sacerdotes pueden pisar, sino que todo el pueblo tiene acceso a la mesa del pan, que significa la comunión con Cristo. Entonces saca esa barrera y la gente ya puede acceder a ese lugar. Fíjense que en la mayoría de las iglesias evangélicas actuales, lo que han hecho es subir un escenario al cual suben solo los músicos y el pastor. Pero la gente común no puede porque está más alto. Se ha reconstruido simbólicamente cierta soy diferente. Sí, viene por el lado de la visual y del sonido. Pero es cierto, se genera una distancia. Pero bueno, a mí me gusta agarrar el micrófono y caminar por entre la gente. Pero bueno, también el camarógrafo me dice, si vos te moves, no te puedo seguir con la cámara a todos lados. Entonces, en ese orden, por ahí se complica, pero... Yo solamente estoy tratando de que pensemos simbólicamente lo que hacemos. Creo que Sergio dijo algo, pero no sé si... No, las plataformas. Yo soy... Claro, esa. Una de las cuestiones... Esa es la palabra que no me salía. No estoy... La última, yo recuerdo que yo sabía que iba a ser la última vez que iba a predicar, por lo menos en ese lugar, no sé, en mi vida. Ordené que me bajaran todos abajo. No quería nada. Veo que me miraron como diciendo, ¿qué hace? Hicimos esto, no, yo quiero estar abajo, quiero caminar entre la gente. Yo no soy superior a, yo soy igual que ellos, o sea, yo soy tan pecador como ellos. El Señor me ha dado la gracia de poder aprender, gustar de la Biblia, poder transmitirla, pero eso no me hace superior a. No, lo que pasa es que la bajada, justamente, digo yo, tenemos ese concepto de que bajamos línea, no bajamos nada. El Señor es el que nos revela, no nos baja. O sea, no estamos ni arriba. Lo que tenemos que entender es que el mundo cristiano es un mundo de símbolos. Y hemos perdido muchísimo estos símbolos. A mí no me preocupa si predicas de arriba o desde abajo. Lo que me preocupa es que no estés consciente de lo que estás haciendo. En nuestra denominación, en mi denominación, teníamos un púlpito. Y yo predicaba desde arriba del púlpito. Cuando tenía que predicar la palabra, me metía, era una especie de pequeño lugar donde uno se metía y desde ahí predicaba. ¿Por qué? Porque yo era muy consciente de esto de Lutero. Yo acá estoy transmitiendo palabra de Dios. Quiero que tenga la sensación de que esto no es la palabra de un hombre. Esto es la palabra de Dios. Con lo cual, a mí me obligaba a predicar sino palabra de hombre. Es decir, el púlpito no era para que la gente sintiera, uy, este está más alto que yo. Era para que yo sintiera que yo no era como los que estaban ahí abajo, porque yo estaba predicando la palabra de Dios y mi obligación era enseñar la palabra de Dios. Y no mi opinión personal sobre lo que puede ser, que es lo que ocurre habitualmente en la mayoría de las predicaciones hoy. El pastor da su opinión sobre lo que lee un versículo y habla 45 minutos. Es una responsabilidad muy grande. Primero, es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad infinita, o sea, uno tiene que estar, no sé, es muy grande. Hoy me dicen que no sé, porque es muy grande la responsabilidad. He cometido muchísimos errores, que siempre lo converso con Ana, hemos cometido muchos errores pensando que estaba bien, y a la luz de la palabra uno se da cuenta cuántas veces hemos hecho algo que Dios no pedía o no enseñaba. Es una responsabilidad muy grande.
La cuestión es, todos nosotros entendemos el lenguaje simbólico, aunque no nos demos cuenta que estamos recibiendo mensajes simbólicos. Es decir, si ustedes ven déjenme utilizar ejemplos groseros. Supónganse, ¿ustedes han visto un senador de los Estados Unidos cuando lo entrevistan? ¿Alguna vez vieron un senador de Estados Unidos que esté en camisa, en remera? Lo van a ver siempre con traje, corbata, que la corbata azul, que la roja. ¿Por qué? Porque es un senador de los Estados Unidos. Les digo de Estados Unidos porque en la Argentina eso no se ve. Pero a donde estoy apuntando es, la imagen transmite cosas. La forma de vestirse es una de ellas. Los mayores utilizamos trajes que tienen pantalones de pierna ancha. Ustedes ven hoy en día a los chicos jóvenes que tienen los chupines estos pegados al cuerpo. ¿Por qué? Porque eso está transmitiendo la imagen. Entonces yo, persona mayor, me llego a poner unos chupines y ustedes me miran y me dicen que es desubicado. Pero se dan cuenta que recibimos mensaje a través de imagen y no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué estoy marcándoles esto? Porque estoy yendo al texto de vuelta. La Biblia habla en lenguaje simbólico, lo hemos visto 50.000 veces, y cuando hagamos la cosmovisión van a ver, les vuela la cabeza de ver cuánta imagen simbólica hay cuando uno lee y estudia la Biblia. Entonces acá Absalón se está presentando simbólicamente con pantalones chupines. Y está diciendo, David utiliza esos pantalones viejos que utilizan solamente la gente mayor. Es una forma de poder presentarse. Lo que importa para mí es cuando yo estoy en una congregación, para terminar con esa parte, que yo esté consciente de lo que estoy haciendo. Y ser consciente significa, hago esto, pero entiendo lo que estoy transmitiendo. Cuando ustedes tienen una plataforma, Sergio, en una iglesia evangélica, y a esa plataforma no le pusieron ni en el fondo ni en ningún lugar una cruz, ni la mesa del pan, y lo único que tenés en esa plataforma por ahí es la orquesta. ¿Cuál es la imagen? Yo llego por primera vez, entro ahí. ¿Cuál es el centro de la vida de esta iglesia, simbólicamente, que me está transmitiendo? El hombre cantando. Y hemos llegado a las iglesias hoy con este concepto de que lo más importante es la adoración. ¿Y por qué digo la adoración? Porque yo digo adoración y todos piensan en música. Y la adoración, la música, es solamente una parte muy pequeña de la adoración. Leer la Biblia con énfasis y no traer a cualquiera que no puede leer 4 palabras seguidas, que es tan común verlo en muchas iglesias, que lee el texto bíblico y se traba porque no puede leerlo, porque no puede leer. Pero le damos la oportunidad de estar ahí. ¿Cuál es la imagen que transmitimos? Es decir, ser conscientes de esto es responsabilidad del liderazgo. Se puede hacer, a lo mejor, no tan lindo porque, digamos, permítame esto, el nivel cultural de determinada denominación o iglesia es más bajo y entonces no van a encontrar gente que pueda leer con una gran dicción. No ese es el problema. El problema es, ¿soy consciente de lo que estoy transmitiendo? ¿Soy consciente de lo que cuando la persona nueva llega y ve, entiende?
En mi iglesia, a la cual voy regularmente, me he acostumbrado a estas imágenes que la iglesia siempre dio. Es decir, se dan cuenta que no estoy hablando de una denominación, una iglesia en particular. Estoy hablando de que el líder es responsable de la imagen que transmite, porque la imagen que está transmitiendo es la de Cristo. No es la imagen de este grupo humano que se reúne acá. Cada cosa que yo hago ahí adelante, cada micrófono, cada luz, cada instrumento, cada palabra que se dice, está representando de alguna manera a Cristo. Y debemos ser conscientes de esa responsabilidad. Bueno, Aldo, me corto el pelo, está bien. No entendí. No, se supone que tenía el pelo largo. No, lo que yo me pongo a pensar es en... Cristo lo tenía más largo que los, así que no te preocupes. Sí, Jesús, el ejemplo de Jesús fue lavar los pies a los discípulos y a veces creo que el error es la gente que levanta al pastor como si fuera no sé qué. Y la otra vez me gustó que hablaban de ministerio y magisterio. Mini habla de algo chico y en realidad se le puso en un lugar de como que una clase magistral, pero en realidad es el contacto del par. Es como que si uno se pone a ver la imagen de pastor, mucho dice, sí, el siervo de Dios, pero el siervo de Dios significa el que se arrodilla, pero es el gran siervo de Dios. O sea, es como que hasta la palabra la usaron para elevarlo. Pero me parece que es la gente la que lo eleva, y no sé si es tanto los pastores o los líderes que se elevan. Yo he visto muchos líderes que dicen, no, a mí llámame por mi nombre, no me digas pastor, pero la gente tiende a tratarlo de usted, a buscarle reverencia en cierta forma. Es muy lindo. Del otro lado es muy lindo recibir reverencia. Ay, no, yo soy muy humilde, pero me lo repetí, por favor, que me gustó. No, esto es así. Es decir, del otro lado, el poder es adictivo, terriblemente adictivo. La figuración, eso, ser exaltado, ¿saben? Es muy difícil bajarse desde ahí. Hay que luchar contra eso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero es muy difícil mantenerlo. Y como vos estás diciendo, la palabra ministerio, que es la traducción de la palabra diaconías en el griego, y yo se los he comentado un montón de veces, la palabra diácono es diáconos, día a través de iconos es tierra, polvo, suciedad. Es decir, el diácono es el que a través de lo polvo, a través de la suciedad, el que se ensucia las manos. El ministro, porque así se traduce, es el que se ensucia las manos, no es el que está allá arriba, es el que está acá abajo limpiando baños. Pero claro, hoy en día hablamos del ministro y el ministro tiene chofer, secretarias, asesores, está allá arriba. No es así en el mundo de Cristo, ¿no? Y como yo creo que sí, ya vamos avanzando en la hora. Para volver al texto, porque tiene que ver, todo esto es símbolo. Yo dejé que siguiéramos hablando de esto además por una razón. ¿Se acuerdan que yo les comenté que David, el rey David, de alguna manera tiene símbolos cruzados con Cristo? Es decir, cuando uno ve la conducta de David, tiene que estar viendo al mismo tiempo simbolismos de la propia vida de Jesús. ¿Y qué le está pasando acá a David, entre paréntesis, Jesús?
Aquellos o aquel que era lindo, hijo de él, se le subleva, lo rechaza y lo quiere desplazar. Que es exactamente lo que hizo el Sanedrín y el sistema religioso, que se suponía que era el hijo espiritual de Dios, pero que rechaza al hijo y que quiere apoderarse del poder. Es exactamente lo mismo. Y van a ver que David en ningún momento se aferra al reinado. Por eso él agarra a su gente y se va. No pelea entrada para poder sostener su reinado. Lo echaron, lo entrega. ¿Y quién lo entrega? Su hijo. Sus hijos. Y bajémoslo a tierra, vos y yo. Muchas veces cuando resulta que nos miramos y nos vemos lindos como Absalón y astutos como Absalón y nos hacemos políticos entradores con la gente, terminamos desplazando a Jesús del trono y poniéndolo nosotros. El que estaba siendo rechazado era David a instancias de su hijo. Entonces tenemos acá un rey, probablemente el más grande históricamente, un hombre que sabía de política, un general que había librado cientos de batallas y ganado, un soldado valiente que peleó contra Goliat, un poeta que escribió cientos de salmos, que tenía un carácter formado, que había liberado a su país. Son todos atributos de Cristo, ¿se dan cuenta? Y estamos hablando de David, que es alejado de su dominio por su propio hijo y abandonado por un pueblo inconstante. Es el mensaje de fondo de Absalón y de los próximos 3 capítulos. Desde acá en que Absalón empieza a aparecer hasta que en 2 o 3 capítulos posteriores Absalón muere. Es una representación simbólica de lo que el sistema religioso y el pueblo de Israel le hizo a Cristo. Entonces vamos a tener que leer con 2 ojos esto. Vamos leyendo lo que pasa con David Absalón, pero al mismo tiempo ir colocándolo en la historia de Cristo en su momento con su iglesia. Y si quieren, con un tercer ojo podemos ir poniéndolo en el día de hoy. Sí, ¿cómo, José? ¿No te parece una locura que David no se haya aferrado al trono, al reino? Porque es difícil de entender por qué lo deja con tanta facilidad, porque casi como que huye, ¿no? Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué Jesús se deja matar? Claro. Si no lo ves por esa psicología, estamos locos. No. Bueno, no lo entendés. Si no, claro. no lo entendés. Porque Cristo no se aferró a ser Dios, sino que se vació y se hizo hombre, y hombre que llegó a la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan, Filipenses? Sí. Y acá está entonces David simbólicamente representando lo mismo que Jesús con su gente. Y el problema de Absalón fue su impaciencia, porque eventualmente iba a llegar a ser el rey. Y seguramente si lo hubiese pedido de buena manera, David le hubiese entregado el reino. Pero el problema es que buscó llegar a tener el reino mientras el padre, el rey, seguía con vida.
Y aquí sigan haciendo el simbolismo. Cristo no fue impaciente, Cristo no se aferró, Cristo no quiso llegar a ser como el Padre, sino que Él se sujetó al Padre hasta el final. Hasta decirle, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero no peleó para desplazarlo al Padre, sabiendo que Él era el Hijo heredero, Hijo unigénito. Y si lo aplicamos a nuestros días, hoy, la impaciencia nos puede llegar a poner en la misma situación de creernos más sabios con Cristo y que Cristo y tomar decisiones antes de tiempo, porque en realidad desplazamos a Dios de esas decisiones, porque estamos impacientes. Fíjense que acá estamos hablando de Absalón David, lo podemos aplicar a Cristo y a su sistema religioso que lo rechaza, y lo podemos aplicar hoy a nuestra vida y nuestra relación en la iglesia, con la iglesia y la relación pastoral. Hablando de liderazgo, David está mostrando un tipo de liderazgo, Absalón otro, Cristo mostró una forma de liderazgo y la iglesia y el Sanedrín mostró otra. Y acá es donde viene, bueno, y el liderazgo que nosotros estamos ejerciendo, de qué tipo es, y la iglesia hacia dónde está yendo, ¿no? Y a veces, como decía Ítalo, nosotros apuramos al pastor, apuramos a Dios y lo forzamos a que tome decisiones de impaciencia. Los atajos. Los atajos. Los atajos permitidos. Exacto. Incluso el propio Absalón se presenta delante de David y le dice, te ruego que me permitas ir a Hebrón. ¿Se acuerdan? A Hebrón era donde había ido David cuando escapa de los filisteos, y ahí es donde él es nombrado rey de Hebrón. No de todo Israel, pero sí rey de Judea. Y junta a sus mujeres y hace todo esto. Absalón está queriendo repetir el mismo camino. Y el pretexto es que iba a adorar allá. Pero él sabía que esa apariencia de espiritualidad iba a lograr el efecto. Es como decir, Señor, vos sabés que este lugar necesita un nuevo liderazgo. Gracias por levantarme para un tiempo como este. Guíame, bendíceme, oh Señor. Voy a hacer lo mejor por tu pueblo, pero sacalo a ese viejo que está taponándome ahí, que no me deja hacer esto que vos me estás llamando a hacer. No sé si suena medio cruel, pero sí, Sandra, te escucho. No, me dio gracia por decir sacarlo a este viejo y en realidad yo de tu parte, yo me adelanto y le serrucho el piso, que es lo que estamos viendo, ¿no? En las actitudes. Y fíjense lo que le contesta David. Lo único que le dice, y son las últimas palabras que David le da a su hijo. Le dice, ve en paz. Prácticamente de la misma palabra que le dice a Judas. Lo que vas a hacer, ve, ya lo pronto. Uy, qué simbología, ¿eh? Por eso que insistí tanto en los símbolos, o invertimos un montón de tiempo en los símbolos ortodoxos, católicos, protestantes y evangélicos. Porque no son cosas menores. Habitualmente no le prestamos la menor atención en las iglesias a esas cosas. Nada. ¿Por qué hacer las cosas así? Y porque siempre la hicimos así.
Y a su vez los hombres que fueron convidados por él, esos 200 hombres que tenían que decir, Absalón es el rey, no me acuerdo cómo es la frase, la simbología con liberen a Barrabás, ¿no? ¿Cómo se usan las masas? Y la Sí, manipulación sí, de las masas. exacto. Fíjate que justamente incluso una de las cosas que hace, y ya estamos en hora como para ir terminando, una de las primeras cosas que hace cuando se va a Hebrón, Absalón, es llamar a Agitofel como su consejero. Nosotros lo hemos visto hace unos cuantos meses. Agitofel era el abuelo de Betsabé. El hijo de Agitofel era uno de los soldados muy valientes que defendía a David. Y justamente cuando David la toma y la viola a Betsabé, el que se quedó con la sangre en el ojo fue Agitofel, que era un tipo muy sabio y daba muy buenos consejos. Daba muy buenos consejos. Entonces, ¿qué hace este muchacho? Se lleva con él a Hebrón, se lo roba a David, se lleva al mejor consejero. Entonces ahora el pueblo sabía quién era Agitofel, sabía que era consejero del rey, y resulta que ahora el mejor consejero se fue con el traidor. Entonces, este traidor debe ser bastante buena persona para que Agitofel haya ido con él. Entonces, me parece que tenemos que empezar a confiar en este hombre más que en David. ¿Por qué lo abandonó a David? Y empieza la elucubración. ¿Por qué lo abandonó a este y se fue con el otro? No sé, estamos en tiempos donde todas estas cosas pueden parecer bastante del día de hoy, ¿no? Pero no es esa la intención. Estamos hablando únicamente de la Biblia de este episodio. Pero Agitofel no defendería que Salomón fuera rey, que sería como su nieto. Sí, quizás no lo está viendo todavía. Era muy chiquito el nene. En cambio, el otro ya era grande. Y era el Capaz que lo podía- que quiere es correr a David. Claro, y Y la aparte venganza, la quiere bronca está. vengarse. Aparte quiere vengarse. Sí. Venganza, la venganza. Exactamente. Aldo, cuando vos decís que Absalón copia, repite cosas de David, acá hay una diferencia desde el punto de vista en cuanto al corazón de David, que él, yo dije que se serruchaba al piso, ¿no? Que el hombre dice, bueno, yo lo saco, permitime. Y pensar que David nunca levantó un dedo contra Saúl, ¿no? Él sabiendo que vino el profeta, fue ungido y todo lo demás, él esperó el tiempo, nunca adelantó en ese entonces, ¿no? Pero, y acá viene para redondear el tema, ¿por qué lo hizo? ¿A quién representa? Cuando Agitofel se va con Absalón y lo deja a David esto lo lastimó mucho. Y David escribe el Salmo 41. Y en el Salmo 41, versículo 9, dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Agitofel era el Judas que se fue con el grupo religioso, con el Sanedrín de Absalón. Pero ustedes recordarán ese versículo
porque claramente está asociado con Judas y la traición es el que alzó contra mí su calcañar. Pero originalmente David lo escribe por la traición de Ahitofel con Absalón. Y no sé si tenía la noción de lo profético que era, no solo lo que él escribía, sino lo que estaba viviendo, ¿no? Exacto. Pero como Judas, Ahitofel tenía esa bronca interna contra David por lo que le había hecho a la nieta. Y Judas, porque él creía que Jesús tenía que tomar el control de toda la situación y luchar contra el Imperio Romano si verdaderamente era el Mesías. Y como Jesús se entregó y dejó que lo mataran, Judas se fue con nosotros y lo entregó por 30 piezas de plata. Pero la actitud de David y de Jesús fue la misma. No es que se alegraron. Y me llama la atención también de que David huía de Saúl para no dañarlo porque él era rey. Y en este caso, David es rey y huye para no dañar a su hijo porque lo amaba. Porque, digamos, se podría haber regiamente quedado, pero no quería que se derrame sangre. Pero a Absalón le preocupaba más el poder que la moralidad de lo que estaba haciendo. Porque esto es lo que ocurre. El político de este tipo es un ser inmoral preocupado únicamente por el poder, igual que Absalón. Pero el liderazgo de David es todo lo contrario, le importaba mucho más el hijo. Es más, acuérdense, cuando matan al hijo, él se la pasa diciendo, oh, Absalón, oh, Absalón, oh, Absalón. Se desespera David, porque no quería que muriese. Y justamente estas 10 concubinas, es decir, acá le quita primero el poder, el consejero, y después llega al palacio, donde ya David no estaba, y agarra las 10 concubinas de David y las viola. Le hacen una carpita en la terraza del palacio para que todo el pueblo vea cómo él viola. Pero David sabe que Dios ya le había dicho que esto le iba a pasar. Sí. Claro, y David no iba a levantar la mano contra su hijo tampoco. Exacto. También es parte de lo que justifica su huida. A su vez, la consecuencia del acto aquel de matar a Urías, de aprovecharse de... O sea, era parte de las consecuencias que le había planteado Natán, y yo creo que le dolía en el alma y las estaba recibiendo también como capaz castigo del Señor, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo creo que ya estamos en hora como para hoy. Perdón que si a lo mejor me fui demasiado en las ramas con el tema simbólico, pero me parece que era muy importante para que podamos entender estos 3, 4 capítulos que vienen ahora. Dice, ¿por qué tanto Absalón y esta lucha con David? Porque está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos. Y la Biblia habla a través de símbolos, que hay que aprender a visualizar y a entender. Así que bueno, no sé si quieren comentar algo más o... No, solo a mí, quizás ahora volver a leer todo este capítulo, pero me queda solo la pregunta simbólica de por qué deja sus 10 concubinas, porque no deja todas sus esposas, deja las concubinas, se va con su familia, con sus hijos. Evidentemente había un rango mucho menor, ¿no? Las deja cuidado del palacio, pero es algo, no sé, escarbar por ahí a ver cuál sería la causa o el justificativo que las deje, ¿no?
Y de alguna manera Dios le había dicho que iba... Es decir, Absalón está haciendo lo mismo que hizo él con Betsabé. Está Sí. repitiendo la conducta, los errores del padre. Y el padre lo está viendo en lo que el hijo va haciendo en forma progresiva. Sí. Y quizá por un profundo sentido de arrepentimiento es que David va aceptando que el hijo tome todas estas decisiones. Además de que él siempre fue demasiado blando con todos sus hijos, ¿no? Sí. Puede ser la debilidad del rey, sus hijos. Quizás también ahí hay otra simbología. O sea, Jesús se deja matar por los hijos, digamos, por los hijos de Dios, en esta simbología. Y bueno, y David no levanta la mano contra sus hijos, ¿no? Mire, Hay todo lleva ahí. mucho tiempo aprender a pensar simbólicamente la Biblia. No es fácil ver estas conexiones, pero es un entrenamiento que uno va haciendo para poder entender mucho mejor cuando uno lee la Biblia, que no está leyendo un relatito histórico aislado. Ujú. Cada relato histórico que leemos tiene un valor simbólico que está conectado con otro. Ojalá lo vayamos descubriendo cada vez más, especialmente, como les dije, con la conmoción, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, no los entretengo más. muy bien. Cerramos acá. Analía, cortás la grabación. A ver cómo vamos. Extraño cuando decía en inglés que había cortado, para saber. Bueno,